Reyes Tamés Guerra es originario de Monterrey, Nuevo León, en donde nació el 18 de abril de 1952. Cursó la Universidad Autónoma de Nuevo León, la carrera química bacteriólogo, parasitólogo y obtuvo los grados de maestro y doctor de ciencias en especialización en inmunología en 1990. Realizó sus estudios postdoctorales en su especialidad en el Instituto de Cancerología de Francia. Ha sido coordinador, jefe, secretario académico en el área de inmunología y director de la Facultad de Ciencias Biológicas en 1991 y 1992. En diciembre del 2000 fue designado secretario de Educación Pública por el presidente de la República, Vicente Fox, y desde el 2001 pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 39 artículos de investigación en revistas especializadas nacionales y extranjeras, además de varios libros y presentado 126 trabajos de investigación en el Congreso de su especialidad. Asimismo, ha colaborado en diversos comités de becas y proyectos de investigación de CONACYT. Como rector se esforzó por proyectar a la Universidad Autónoma de Nuevo León hacia niveles de excelencia entre las universidades públicas del país, mejorando sus indicadores de desempeño. En este objeto lanzó el proyecto Visión Universidad Autónoma de Nuevo León 2006. En el campo de la educación superior, Tamés Guerras ha ocupado los cargos de vocal de cooperación y de estudios de la Unión de Universidades de América Latina. En honor de esta visita al secretario general de Educación Pública, al licenciado Reyes Tamés Guerra, en la cual le damos la más cordial bienvenida al señor secretario. Buenas tardes, Pablo. Me da gusto estar aquí en tu entrevista. Siéntese, por favor. Gracias. ¿En qué aspecto ha avanzado en este sexenio el proceso de federalización de la educación? Quizás el aspecto más sobresaliente sea que en todos los asuntos relacionados con la normatividad de la Secretaría de Educación Pública estamos procurando proceder mediante consenso con los gobiernos estatales. Hemos procurado tomar todas las decisiones importantes de política educativa de común acuerdo con los secretarios de Educación de los estados. Otro aspecto importante ha sido el propósito de transferir mayores recursos a las entidades federativas en términos reales. Si hace 3 años el presupuesto de la SEP era de 221,000 millones de pesos, en este ejercicio es de 314,000 millones, incluyendo al CONACYT. Y este crecimiento se ubica sobre todo en los fondos para los estados y municipios. Queremos seguir avanzando en varios aspectos de la federalización, que los estados tomen sus decisiones en los asuntos que son de su responsabilidad, con independencia de la Secretaría. En esta materia tenemos varios pendientes importantes. Uno es la transferencia de los servicios educativos al gobierno del Distrito Federal. Pronto procederemos a convertir la subsecretaría correspondiente en una unidad federal administrativa de estos servicios a descentralizar, como un paso previo para proceder a la transferencia. Otros pendientes es, por ejemplo, terminar los procesos de descentralización de los servicios educativos federales, aún incompletos. ¿Cómo ha funcionado el Consejo de Autoridad Educativa en procurar los consensos a los que ha hecho referencia? Desde el inicio de mi gestión nos hemos venido reuniendo por lo menos una vez cada 3 meses. En junio efectuaremos la reunión número 3. La idea fundamental de este consejo fue que las autoridades federales pudiéramos proceder de común acuerdo con las autoridades educativas estatales. Importante, le han tenido también en la evaluación periódica de los avances en este plan.
y permanentemente están participando en las principales decisiones de la política educativa. Por ejemplo, si se modifica la edad del ingreso a primaria, si se modifica la forma en que se otorgan los reconocimientos a la enseñanza privada, algo que también hemos impulsado es que los secretarios estatales se involucren en todos los niveles educativos. Generalmente solían atender exclusivamente de la educación básica, subestimando el de la media y aún más el de la superior. Para esto hemos compartido con los secretarios información y toda clase de proyectos para que se familiarice con ellos y conozcan los avances en sus entidades. En estas reuniones dedicamos al menos medio día de los temas que desean plantear y discutir. Es una política totalmente abierta, no existen restricciones ni hay temas tabú. Supongo que existe una dificultad debido al cambio continuo de funcionarios estatales. Inician nuevos gobernadores, se cambian los secretarios de educación. Sí, sin duda es una dificultad. Por ejemplo, con motivo de los procesos electorales del 2003, tenemos nuevos titulares de educación en 6 entidades. Lo que hicimos fue dedicar una reunión de 3 días únicamente con ellos para analizar la situación educativa de sus entidades, examinar los programas nacionales y su grado de avance, y conocer e intercambiar opiniones. De aquí en adelante haremos esto con todos los nuevos secretarios estatales. ¿Qué falta aún para formalizar el Consejo de Autoridad Educativa? Bueno, está faltando un acuerdo del propio Consejo, dado que no son funcionarios que dependen de la SEP. No procede un decreto presidencial ni un acuerdo del secretario. Cuando el Consejo queda constituido formalmente, le informaremos a la Cámara de Diputados, ya que durante la legislatura anterior hubo una recomendación de los legisladores en este sentido. Dentro de 15 años, por ejemplo, ¿hasta qué punto la concepción tradicional de un sistema nacional integrado y común se verá modificado? La diversificación debe darse con base en los indicadores de funcionamiento del propio sistema educativo. Incluso dentro de cada entidad habrá que enfatizar las diferencias de sus diversas regiones para responder a ellas. Una vez logrado un mayor equilibrio, los logros académicos de cada subregión, se procederá a adoptar programas más estandarizados. El criterio, insisto, tiene que ser con base en los indicadores. Un aspecto que no se ha comentado mucho es el aprovechamiento de resultados de las evaluaciones internacionales. Tomemos el caso del PISA en 2000. Si se analizan los resultados en la lectura y matemática, agrupando a los estudiantes por los estratos de ingresos de sus familias, se encuentra que hoy hay una gran dispersión entre ellos. Esto quiere decir que como país hemos avanzado en equidad, pues tanto el estudiante de bajos ingresos como los de egresos y superiores está obteniendo resultados bastante similares. De la comparación internacional, cuando se analizan los resultados de PISA en México, se ubica en el cuadrante inferior izquierdo, lo cual significa que tiene aún bajos resultados, pero que no hay una dispersión significativa. Nuestro esfuerzo tiene que ser para ubicarnos en el cuadrante superior izquierdo. Esta ubicación se encuentra también el país de Brasil. En cambio, otros países latinoamericanos como Argentina, Perú, se encuentran en el cuadrante inferior derecha, lo que significa que son países, como le diría, de bajos resultados con alta dispersión. Tenemos que buscar la calidad, alcanzando mejores resultados académicos, pero sin perder nuestra posición en equidad, o sea, subir el primer grupo, que tiene buenos resultados sin fuertes dispersiones.
Se prometió que el Programa Nacional de Educación que se trabajaría en mejoras en estos criterios. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues hemos tratado de involucrar a esta discusión a otras instancias gubernamentales. Promovimos 5 o 6 reuniones con los secretarios de finanzas de los estados al que propusimos llegar a una fórmula de distribución más satisfactoria. Ha transcurrido casi un año sin recibir alguna propuesta, por eso decidimos enviarle nuestras propuestas, sancionada en el Consejo de Autoridades Educativas. Aunque finalmente son los secretarios de finanzas quienes tienen que estar de acuerdo, vamos a discutir en este consejo para luego hacerlo, para llegar a dichos secretarios. En paralelo es un tema que estamos preocupados que se aborde en la Convención Nacional Hacendaria en la mesa de gasto, pues aunque es difícil, no se puede hallar. Lo que se había avanzado en materia de incremento del gasto en educación ya se perdió. Se había avanzado mediante la creación de los fondos, especialmente del programa para el fortalecimiento de las entidades federativas, cuyo objeto fue apoyar el financiamiento a 2 grupos de entidades, a las que ya invertían mucho en educación para que pudieran liberar parte de sus recursos, y aquellas que no invertían lo suficiente. Las entidades recibieron así cantidades significativas de recursos, pero en la medida en que se ha pasado a recomendar que sigan esas políticas, los gobiernos estatales han dejado de hacerlo. Además, estamos procurando incentivar la participación financiera de los municipios en educación. En el PEC, por ejemplo, en el PEC, al ver el impacto que tiene este programa, hay muchos municipios que deseen participar. Algunas entidades han aumentado sus cuotas de apoyo a los municipios, por ejemplo, para el mantenimiento de los edificios escolares. Esperamos avanzar en que tanto los estados como los municipios contraigan el compromiso de dedicar partidas crecientes de recursos para la educación en términos reales. En este sentido, se ha registrado experiencias muy positivas. Entre otras, está el caso de Quintana Roo, el PEC, que al principio no lograban que respondiéramos los estados. Ahora resulta que carecen de recursos suficientes para responder a todas las solicitudes que presentan las entidades. En el año pasado quedaron en esta situación casi 10,000 escuelas que no pudieran ser apoyados. También estamos avanzando con las escuelas para que los componentes más importantes de sus proyectos escolares no dependan de los recursos federales, sino de otros. Es una filosofía diferente respecto de las operaciones de las escuelas. A fin de cuentas, ellos recibirán recursos federales por 3 años, pero después tendrán que mantener sus proyectos independientes de este apoyo. Hay un tema que no está directamente relacionado, pero se refiere al financiamiento. Y aprovecho para planteárselo la idea de la SNOW aplicados en educación, que ha venido discutiendo en varias reuniones internacionales. Según la prensa, parece que usted no veía esta idea con simpatía, por temor a que se desalentara a la organización financiadora a otorgar más créditos. Esta idea fue planteada por Brasil y Argentina en la reunión de ministros aquí en México.
Durante la segunda reunión de ministros del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, también se discutió en la del grupo, el de la UNESCO y el Cairo, en la quinta reunión ministerial de Educación para Todos. Mi posición al respecto pues no fue negativa, simplemente advertí que se tomara en cuenta esa posible reacción de los organismos financiadores en un tema que ha ido posicionándose y algunos países han tenido logros importantes. De los que se me vienen a la mente, Nicaragua obtuvo la condonación del 75% de su deuda mediante un mecanismo equivalente, y Argentina está procurando que se le dé un trato semejante. Esperamos que el tema siga abriéndose paso, ¿no? México tiene una posición envidiable, se nos presta con facilidad porque cumplimos con las condiciones. La limitación es el techo presupuestal que nosotros mismos estamos estableciendo. Como he señalado, solo habríamos que ponderar la posible reacción de los organismos financiadores. Respecto a la segunda política de Estado, la renovación curricular y producción de libros de texto desde 1992, algunos hemos criticado que esto se deduce a nivel primario, lo que ha causado un rezago de 10 años en preescolar y secundaria. ¿Cree posible recuperar este rezago? En relación con la enseñanza preescolar, hemos tomado en cuenta la modificación a la Constitución, que le hace obligatoria en sus 3 grados, con diversos plazos de tiempo. Estamos dando concreción a una reforma curricular a este nivel que nos permite avanzar en una concepción más integral y modificar algunos de los criterios fundamentales que hasta hoy se ha seguido. Enfatizamos más la creatividad y la memorización que debe haber en esta fase. En el caso de la secundaria podemos decir que llevamos más de un año elaborando la reforma curricular, se inició con reuniones con los directores de las normales, procurando recoger sus observaciones y en paralelo en la forma curricular de las escuelas secundarias. Ha habido una importante participación, 21,000 participantes con más de 5,000 ponencias. Prevemos iniciar la aplicación de esta reforma a partir del 2005. Por otra parte, estamos avanzando en evaluaciones externas de los estudiantes normalistas. Empezamos con una evaluación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL. De los estudiantes de la licenciatura de Educación Preescolar, tenemos 195 escuelas normales y participaron 185 de ellas. Se aplicó a las alumnas del sexto semestre, con el propósito de que los resultados de la evaluación sirvieran para corregir, obviamente, ¿no?, algunas de las deficiencias encontradas. Los resultados no son los mejores, pues aunque el promedio nacional arroja un resultado aceptable y un buen número de instituciones y estudiantes están por debajo de ese promedio. Llama la atención, por cierto, que los planteles privados obtuvieron resultados inferiores a los de la pública, contra los que suele pensarse, vaya. ¿Y respecto a la secundaria? Bueno, pues estamos abordando las evaluaciones de primaria y secundaria conjuntamente. CENEVAL tiene muy buena experiencia en este campo. Nosotros les entregamos los programas y ellos elaboran los instrumentos de evaluación. Este pendiente la integración de 3 niveles básicos conforme a una concepción unitaria, lo cual tiene muchas aristas en un problema planteado desde hace varios sexenios.
Espero que podamos avanzar sobre las bases de la reforma de preescolar y secundaria que están en marcha, junto con las de las normales. Creemos que los docentes, independientemente que se especialicen en un nivel, deben conocer el conjunto de la educación básica. Además de las reformas a formación cívica y ética, ¿en qué otras asignaturas se está trabajando? Hemos invitado especialistas a revisar los diseños de las diferentes asignaturas. Por ejemplo, de la Academia Mexicana de Historia, para consultarles sobre los límites generales de la reforma y sobre temas específicos, les pedimos una opinión en una mecánica de consulta. Se están considerando reformas curriculares específicas para que los contenidos se adapten mejor a las necesidades de sus comunidades, a sus concepciones culturales. Bueno, en lo que se refiere a la educación indígena, nos ha parecido que se debe empezar por elevar la calidad de los docentes. Procuramos ofrecer programas de capacitación que mejoren la docencia. Algo se está trabajando en cuanto a contenidos para el esfuerzo de la SEP. Se centra en los aspectos pedagógicos. También tratamos de tomar en cuenta un concepto de integración diferente que no contemple la educación básica, sino los niveles siguientes, medio y superior, y la formación para el trabajo. Señor secretario, hay muchos dilemas difíciles de resolver respecto a la educación indígena. ¿En qué lengua debe enseñarse y hasta qué grado? ¿Con qué lenguaje? Puesto la mayoría de las lenguas indígenas carecen de desarrollos necesarios. ¿Con qué lenguajes? ¿En qué asignaturas? Así es, además nos enfrentamos a decisiones complejas. Por ejemplo, que no desaparezca la exigencia académica por razón de la compensación de las desigualdades sociales, a que los indígenas pues han estado expuestos, ¿no? También encontramos instituciones que ya están funcionando, que son iniciativas estatales y solicitan recursos federales, pero no aceptan ajustarse a los estándares de calidad. Buscamos que existan instituciones rigurosas en las zonas con mayor demanda y que cuentan con condiciones favorables. En esto no hemos podido avanzar como quisiéramos. Tenemos 10 instituciones de este tipo, pero las necesidades pues son inmensas. La coordinación de la educación bilingüe e interculturalidad ha ido identificando modelos acertados de la educación indígena. ¿Cuál sería el procedimiento para que esos modelos se consideren o se consoliden, se evalúen o se vaya generalizando a otras zonas semejantes? Vinculamos este programa con otros que están funcionando para las instituciones de educación superior. Una vez que logren ciertos niveles, las instituciones de educación indígena deberán incorporarse a la normatividad nacional. Quizás el principal problema sea contar con docentes adecuados en esas regiones. Otro es que personas que han salido de las comunidades y han tenido éxito, pues ya no quieren regresar a sus comunidades. No se trata de capacitar en programas para los que no hay demanda laboral cercana, sino de abrir opciones útiles que respondan a las expectativas de los estudiantes indígenas y a las necesidades, obviamente, pues, que hay en sus comunidades. A partir de la problemática que enfrentamos respecto de la educación indígena, estamos procurando tratar a estas instituciones con criterios de cierta flexibilidad, pero propiciando que estos criterios armonicen con la seriedad académica de los demás. Hay cecatis y cecatas que operan en zonas indígenas. Sí, claro que los hay. Además existen unidades móviles que recorren también estas zonas. Otro problema es de carácter cultural. En la percepción o expectativas de muchos padres de familia,
no es necesario que sus hijos continúen estudios después de la secundaria, sino que se incorporen ya al trabajo. Esto es difícil de cambiar, obviamente. El programa de becas va a lograr que se extienda la permanencia en la escuela, sobre todo de las niñas. Respecto del magisterio, empezaré por preguntar si lo que este gobierno recibió del anterior sobre la reforma de las escuelas normales se consideró suficiente y qué se ha hecho a estos 3 años. Pues las normales están desarrollando el programa de mejoramiento institucional, el PROMIN, que se propone fortalecer estas instituciones y elevar su calidad, de modo que las normales puedan participar en los demás programas de las instituciones de educación superior. En este momento prácticamente todas las normales han recibido apoyos para mejorar su estructura, el personal, los medios didácticos, etcétera, ¿no? También se está empezando un programa de becas para los docentes de las normales, con el fin de que mejoren su formación, similar al programa de mejoramiento profesional de las universidades públicas. Lo que quiero destacar de esta reforma es sobre todo la respuesta positiva que va encontrando entre los profesores y directores de las normales. Otra línea importante en la formación del magisterio es que proponemos que no solo las normales ofrezcan sus propios programas. A veces los egresados de programas no normalistas encuentran limitaciones para obtener una plaza, pensando que con los concursos de oposición y un nuevo sistema de ingresos, estas dificultades pues irán disminuyendo. Un sistema de competencia abierta favorecerá la calidad de todas las instituciones. Señor secretario, en el fondo, esta resistencia de la gente, dado que los normales son un territorio especialmente importante para su poder político, pero también habría que preguntarse por el problema cultural, el de la concepción del carácter del profesional de la enseñanza. ¿Cree que será posible armonizar normalismo y modernización? Considero que sí. Lo he comentado con los dirigentes sindicales. Habría que empezar incluso para hacer el ingreso a las normales. En Francia, por ejemplo, hay más exigencias para el ingreso a los estudios de las normales que las que rigen para otras carreras. ¿Ve posible de que se modifique entre nosotros el concepto de normalismo? Sí. Lo que me alienta es la reacción de la mayoría de los maestros. La gente no está satisfecha con lo que pasa en las normales, ni los profesores de estas escuelas, ni las autoridades. Por eso hemos iniciado este proyecto. En 7 temas se han venido analizando propuestas de reformas curriculares muy importantes. Muy esperanzado con los cursos de oposición. Desde fuera, más bien vemos que son promesas, pero no se completan por parte del sindicato. El programa nacional es muy diferenciado en algunas entidades. Pues, por ejemplo, todas las nuevas plazas se distribuyen por concursos de oposición. En otras, ninguna se somete a concurso. Depende sobre todo del interés que la autoridad estatal pone en este punto. Ya no se da la antigua costumbre de que la mitad de las plazas las aseguraba la autoridad y la otra mitad el sindicato. Y no había reglas claras para el ingreso. Mi esperanza mayor proviene de los resultados que vamos teniendo. La respuesta a la convocatoria para la reforma de las normales, en donde muchos profesores están participando,
y se toman el trabajo de redactar sus ponencias. Para las reuniones fueron más de 5,000. En algunos casos, aún los directores de las normales son designados para concursos, aunque no es algo generalizado, le voy a decir, muestra que es posible avanzar. No veo el por qué no. Hay reticencias y persistencias, por qué se afectan intereses, pero es un camino a seguir. Toda la gente quiere que sea así. Me refiero a los profesores y egresados de las normales y a la sociedad misma. Es necesario valorar esos avances. ¿Existe consenso en que las evaluaciones de carrera magisterial no están incidiendo en mejorar la calidad de la docencia? Estoy de acuerdo con que carrera magisterial no está cumpliendo con su propósito, ni hay ningún resultado significativo para calidad de la educación. Tenemos que replantear los términos y alcances de estas evaluaciones. ¿Políticamente lo ve viable? Sí, debemos comprometer su rediseño con el sindicato. Carrera magisterial tiene que cambiar integralmente. Las evaluaciones que se realizan son sumamente costosas y no tienen impacto. ¿Qué cambios se prevén respecto al sistema de actualización del magisterio establecido? Me refiero a la oferta de cursos, pues muchos maestros los escogen en función de los puntos que los otorgan, como la CEM o para el escalafón. No se trata de controlar su selección, pero sí incentivarlos para que elijan o que realmente necesitan para su mejoramiento. Pues creo que debemos ir modificando la oferta de cursos de acuerdo con las necesidades que se evidencian en las evaluaciones y ofrecerle opciones que realmente les interesen. Pedí que hiciéramos un estudio de los cursos que docentes habían tomado, cada curso en los últimos 5 años, cuáles los habían terminado y habían sido evaluados, cuáles habían obtenido los mejores resultados y cuáles habían mostrado algún efecto de esos cursos en su desempeño docente. Llegamos a seleccionar 122 maestros de excelencia de 640,000 que analizamos, que progresivamente fuimos seleccionando a los mejores, obviamente, ¿no? A todos los premiamos con una computadora y un reconocimiento por lo que habían logrado. Con estos 122 quisiéramos integrar un consejo que nos oriente en esta materia. La idea es que sepamos aprovechar esta experiencia. Pues, señor secretario, ¿se esperaría que en este sexenio una modificación de la oferta de cursos? Efectivamente, siguiendo el consejo de estos maestros distinguidos a los que consultaríamos por la internet, pensaría en un maestro mejor formado que tuviera competencia en otro idioma, capacidad de usar las tecnologías de informática y un concepto integral de su formación, que buscara despertar en los alumnos el interés y la capacidad de su autoaprendizaje. Necesitamos este nuevo tipo de maestro. No podemos pedirles que logren estas características con sus estudiantes si ellos mismos no la tienen. Y maestros, le agradecemos antemano por la atención prestada a la entrevista realizada por el periodista Pablo Latapí al licenciado Reyes Tamés Guerra como secretario de Educación Pública.